Bienvenidos, nakamas de Kitsune Fanfics. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más capítulos épicos más rápido, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Cada apoyo tuyo nos ayuda a seguir navegando por este océano de aventuras. Nos vemos en el próximo capítulo. Que la voluntad del mar los guíe. Ruge el viento, la batalla empieza. Zoro y King se enfrentan en la fiera. Llamas en los cielos, el aire quema. Zoro avanza, su mirada es extrema. Con 3 espadas se prepara a luchar. King observa, no puede evitar temblar. Fuego en los ojos, acero en la piel. Zoro no se rinde, se enfrenta al cruel. El viento ruge, la tierra tiembla. Solo uno de los dos sobrevivirá. Quien vuela alto, su fuego avanza. Zoro esquiva con gran destreza y confianza. Santorius se desata, el aire corta, el choque final, la guerra no importa. Fuego en los ojos, acero en la piel. Zoro no se rinde, se enfrenta al cruel. El viento ruge, la tierra tiembla. Solo uno de los dos sobrevivirá. El aire está denso, el destino cambia. Zoro no se detiene, su espíritu manda. Un golpe mortal, el fuego se apaga. La espada de Zoro, el último tramo avanza. El viento calma, el polvo cae. Zoro en pie, que no respira ya. El camino sigue, la lucha es ley. La batalla terminó, pero Zoro sigue ya. Ojos, acero en la piel. Zoro no se rinde, se enfrenta al cruel. El viento ruge, la tierra tiembla. Solo uno de los dos sobrevivirá. Sobrevivirá. Zoro. La brisa marina acariciaba el pequeño puerto de Villa Fosa, mientras el sonido de las olas rompiendo contra los muelles acompañaba el bullicio de la vida en la aldea. La fragancia salada del mar se mezclaba con el aroma a madera mojada y pescado fresco. Entre el ir y venir de los aldeanos, un niño de cabello negro y sonrisa radiante corría por los muelles con una energía desbordante. Su nombre era Monkey D. Luffy, y en su corazón ya ardía un sueño imposible. Convertirse en el rey de los piratas. Luffy no era un niño común. Su espíritu era indomable y su determinación inquebrantable. Siempre se metía en problemas por su insistente deseo de unirse a la tripulación del temido, pero admirado, Shanks. Desde que los piratas del pelirrojo atracaron en Villa Fosa, Luffy no había dejado de seguirlos a todos lados, maravillado con sus historias, su camaradería y la libertad con la que vivían. En sus ojos brillaba una mezcla de admiración y envidia cada vez que escuchaba una historia sobre el vasto océano y sus peligros. Desde temprana edad, Luffy solía pasar sus días explorando la pequeña aldea costera. Se aventuraba por los bosques cercanos, trepaba a árboles y jugaba con los demás niños del pueblo, aunque la mayoría terminaban fastidiados por su energía interminable y su insistencia en hablar de piratas. Sin embargo, la verdadera inspiración de Luffy era Shanks y su tripulación. Desde el momento en que los vio por primera vez atracar en Villa Fosa, supo que quería vivir como ellos. Sin ataduras, con la libertad del mar bajo sus pies y el viento impulsándolo hacia la aventura. Una mañana soleada, Luffy corrió hasta la taberna de Makino con su habitual entusiasmo.
Su pequeño cuerpo esquivaba con agilidad los barriles y los aldeanos que caminaban por el muelle. Al entrar, se encontró con la escena habitual. La tripulación de Shanks riendo, bebiendo y contando historias de sus aventuras en los mares lejanos. Luffy se subió a una silla con los ojos brillantes de emoción y los puños cerrados con determinación. «Llévame contigo en tu tripulación, Shanks», exclamó el pequeño, inflando el pecho con orgullo. Las risas estallaron en el lugar. Shanks, un hombre de cabello rojo intenso y una cicatriz sobre su ojo izquierdo, sonrió con diversión. Sus hombres compartían la misma risa, pero no con burla, sino con genuino afecto hacia el niño que soñaba en grande. «Aún eres muy joven, Luffy», dijo Shanks, revolviendo el cabello del niño con su mano robusta. «Los piratas no son solo aventuras y diversión, el mar es un lugar peligroso». Luffy frunció el ceño, determinado a demostrar su valentía. «No me importa. No tengo miedo de nada. Seré un gran pirata como tú». Shanks tomó un sorbo de su sake y sonrió. «El coraje es importante, pero también lo es la paciencia. Algún día, Luffy, algún día estarás listo». Luffy cruzó los brazos y murmuró algo inaudible, pero su terquedad no pasó desapercibida para la tripulación. Shanks simplemente rió y continuó con la conversación con sus hombres. Pero para Luffy, aquel rechazo no era más que otro obstáculo que algún día superaría. Una tarde en la que la tripulación celebraba con una fiesta en la taberna, Luffy encontró un cofre extraño en la bodega. Al abrirlo, descubrió una fruta de apariencia extraña. Su piel era azul brillante con remolinos danzantes en su superficie, y despedía un leve resplandor bajo la luz tenue del lugar. Sin pensarlo dos veces, Luffy la tomó y le dio un gran mordisco. El sabor era horrible, amargo y gomoso. Sin embargo, se la tragó de inmediato. Justo en ese momento, Lucky Rocks, uno de los piratas de Shanks, entró en la bodega y vio lo que había hecho. «Luffy, ¿qué hiciste?», exclamó con los ojos abiertos de par en par. La conmoción se extendió rápidamente entre la tripulación. Cuando Shanks llegó corriendo, Luffy ya había terminado de comer la fruta del diablo. «Dime que no te comiste eso, Luffy», exclamó Shanks. El pequeño, confundido, parpadeó varias veces antes de asentir. Era rara, pero tenía hambre. Silencio. Luego, una risa nerviosa de la tripulación. «Acabas de comerte la fruta mítica Logia Agua, exclamó Ben Beckman. «Ahora serás incapaz de nadar para siempre, pero has obtenido el poder del agua misma». Lo que no sabía Beckman era que la fruta mítica Agua tenía muchas sorpresas sin descubrir. Shanks suspiró, sabiendo que ya no había nada que hacer. Desde ese día, Luffy comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Podía sentir cómo su piel reaccionaba a la humedad y cómo su cuerpo fluía como el agua misma cuando se concentraba. Sin embargo, aún no comprendía del todo su nueva naturaleza. Un día, el bandido de la montaña, Iguma, entró en la taberna con su grupo. Eran hombres rudos, con miradas despectivas y modales bruscos. Iguma exigió alcohol y se burló de Shanks y su tripulación por ser piratas cobardes. Luffy se enfureció y defendió a Shanks, pero el pelirrojo simplemente se encogió de hombros y rió, restándole importancia. Esto enfureció a Luffy, quien, en un arrebato, intentó pelear contra Iguma, pero el bandido lo capturó y lo arrojó al mar, sin saber que Luffy ya no podía nadar debido a la fruta del diablo que había comido. Justo cuando parecía que Luffy se ahogaría, un rey marino emergió de las profundidades. Antes de que pudiera atacar, Shanks apareció y usó su haki del conquistador para ahuyentar a la bestia. Luffy temblaba, impactado por lo que había sucedido. «Perdí mi brazo por ti, Luffy», dijo Shanks con una sonrisa mientras el agua goteaba de su cuerpo. Luffy sintió una mezcla de gratitud y culpa. Fue en ese momento cuando comprendió lo que significaba ser un verdadero pirata. Shanks decidió darle a Luffy un último regalo: el conocimiento del haki. Le enseñó sobre la sensación del haki de observación, la dureza del haki de armamento y la grandeza del haki del conquistador. Garp llegó a Villa Fosa y decidió llevarse a Luffy a la montaña Corvo para entrenarlo. Luffy protestó con todas sus fuerzas, pataleando y gritando que quería quedarse en la aldea, pero la voluntad de su abuelo era inquebrantable. Con una fuerza descomunal, lo alzó como si fuera un saco de arroz y se lo llevó a la fuerza, ignorando sus lágrimas y protestas.
La gente de la aldea observaba la escena con expresiones de pena y resignación, ya acostumbrados a las excentricidades del vicealmirante Garp. El viaje hasta la montaña Corvo fue un tormento para Luffy. Su abuelo lo llevaba saltando por los árboles con una facilidad inhumana, mientras él se retorcía intentando liberarse de su agarre. «Abuelo, déjame ir. No quiero entrenar, quiero ser un pirata», gritaba Luffy, pero Garp solo se reía de su terquedad. «Si quieres ser fuerte, tienes que entrenar. No permitiré que mi nieto sea un debilucho». Al llegar a la montaña Corvo, Garp dejó a Luffy al cuidado de los bandidos liderados por Curly Dadan. «Dadan, cuida de mi nieto. Entrénalo bien, quiero que sea un gran marine», ordenó el vicealmirante. Dadan palideció y protestó, pero Garp no le dio opción. Ahí conoció a Ace, un niño de su misma edad pero de carácter totalmente opuesto. Desde el primer momento, Ace y Luffy chocaron. Ace despreciaba a Luffy y hacía lo posible por evitarlo, considerándolo molesto y ruidoso, pero Luffy, con su energía inagotable y testarudez, no dejó de seguirlo. «Ace, vamos a ser amigos», repetía incansablemente, aunque la respuesta de Ace casi siempre era ignorarlo o tratar de perderlo en la densa selva de la montaña. Luffy también conoció a Sabo, un niño de origen noble que había escapado de su hogar y ahora compartía su vida con Ace. Sabo era más amable que Ace, pero igualmente reservado al principio. Sin embargo, con el tiempo, Luffy logró ganarse su confianza con su inquebrantable determinación y su capacidad para sonreír incluso en los momentos más difíciles. Luffy descubrió que Ace y Sabo reunían dinero y tesoros para comprar un barco y hacerse piratas. Al enterarse, trató de unirse a ellos, pero Ace y Sabo se negaron rotundamente. Cuando Luffy descubrió su escondite, Ace y Sabo intentaron asustarlo y hacerlo callar, atándolo a un árbol y amenazándolo con abandonarlo en la selva. Pero Luffy nunca cedió. «No diré nada», gritó, incluso cuando lo golpeaban o trataban de intimidarlo. Fue entonces cuando los hombres del pirata Blue Ham aparecieron. Ace y Sabo observaban desde las sombras mientras los piratas capturaban a Luffy. Esperaban que se quebrara y revelara su escondite, pero, para su sorpresa, Luffy se negó a hablar. Aunque los piratas lo amenazaban y lo interrogaban, él solo gritaba: «Nunca les diré nada». Ace y Sabo comprendieron que Luffy, a pesar de ser un niño torpe y molesto, tenía un corazón de hierro. Los hombres de Blue Ham lo llevaron a su base, listos para interrogarlo con métodos más violentos. Sin embargo, al tratar de golpearlo, sus puños simplemente atravesaban su cuerpo, convirtiéndose en agua. «Este mocoso es un usuario de fruta del diablo», gritó uno de los piratas con sorpresa. A pesar de que los golpes físicos no le hacían daño, Luffy no podía escapar con facilidad debido a sus ataduras. Blue Ham, con una sonrisa cruel, se inclinó ante él. «Veamos cuánto tiempo puedes resistir antes de hablar». Los piratas de Blue Ham intentaron todo lo que se les ocurrió para doblegar a Luffy. Usaron palos, espadas y puños, pero ninguno de sus golpes surtía efecto. Sus ataques simplemente atravesaban el cuerpo del niño, convirtiéndolo en agua por un instante antes de reformarse como si nada hubiera pasado. Frustrados, intentaron sumergirlo en barriles de agua dulce, pero eso solo lo fortalecía. «Maldita sea. ¿Cómo se supone que lo hagamos hablar si ni siquiera podemos hacerle daño?», gruñó uno de los piratas. Blue Ham, cada vez más irritado, ordenó que lo amarraran con cadenas y lo sumergieran parcialmente en agua de mar, convencido de que eso lo debilitaría. Sin embargo, para su sorpresa y la de su tripulación, Luffy permaneció completamente normal. El agua no le hacía efecto, no lo debilitaba ni le drenaba las fuerzas. En lugar de desesperarse, el niño simplemente los miró con una sonrisa desafiante. «¿Eso es todo lo que tienen?», se burló, disfrutando del desconcierto en los rostros de los piratas. Mientras tanto, Ace y Sabo se preparaban para rescatarlo. Sabían que Luffy era testarudo, pero también entendían que estaba en peligro si los piratas encontraban una forma de hacerle daño. Escondidos en los tejados de la guarida, observaron a los piratas intentando en vano golpear a Luffy. «Es increíble, no pueden hacerle nada», susurró Sabo. Ace apretó los dientes, frustrado. «Pero si no actuamos ahora, encontrarán una manera de hacerlo. Vamos». Ace y Sabo irrumpieron en la guarida con una emboscada perfecta.
Sabo golpeó a uno de los guardias con una tubería de metal, dejándolo inconsciente de inmediato, mientras que Ace saltó sobre otro y lo derribó con una patada en la cara. Luffy, aguanta. Gritó Sabo mientras se abrían paso entre los piratas. Los hombres de Blueham intentaron contraatacar, pero la pelea se volvió en su contra rápidamente. Como no podían golpear a Luffy, él se convirtió en un verdadero problema para ellos. Se deshizo de sus ataduras gracias a la distracción que crearon sus nuevos amigos y comenzó a moverse entre los piratas como un torbellino. Cada vez que intentaban atraparlo, él se convertía en agua y sus ataques fallaban estrepitosamente. Este mocoso es un maldito fantasma. Gritó uno de los piratas aterrorizado. Ace y Sabo aprovecharon el caos para golpear sin piedad a los piratas. Entre los tres, redujeron la resistencia en cuestión de minutos. Los piratas huyeron, completamente superados por la combinación de fuerza, velocidad y la invulnerabilidad de Luffy. Blueham, viendo que la situación estaba perdida, maldijo entre dientes y escapó, jurando venganza. Cuando todo terminó, Ace, Sabo y Luffy se quedaron de pie entre los cuerpos inconscientes de los piratas. Luffy sonrió ampliamente, con los puños en la cintura. Eso fue increíble. Nosotros tres somos invencibles. Exclamó con orgullo. Ace suspiró y le dio un leve golpe en la cabeza. Eres un idiota por dejarte capturar, pero, lo hiciste bien. Sabo rió y puso una mano en el hombro de Luffy. Sí, no lo hiciste nada mal. Pero la próxima vez, trata de no meterte en problemas sin nosotros. Luffy asintió con entusiasmo, feliz de haber sido aceptado completamente por sus nuevos amigos. Sin embargo, sabían que esto no era el final. La amenaza de Blueham aún estaba presente, y aún tenían muchas aventuras por delante. Los días en la montaña Corvo pasaban entre el entrenamiento, la caza y sus incursiones en la ciudad alta de Goa. Luffy, Ace y Sabo habían desarrollado un ritmo de vida en el que se empujaban mutuamente a mejorar en cada aspecto. Aunque sus personalidades a veces chocaban, su amistad se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Cada mañana, se despertaban con el amanecer. Ace solía ser el primero en levantarse, seguido por Sabo, quien, pese a su origen noble, se había acostumbrado rápidamente a la vida salvaje. Luffy, en cambio, siempre era el más difícil de despertar. Vamos, Luffy, levántate ya. Gruñía Ace, dándole un puntapié. Luffy se quejaba y se convertía en agua por instinto, evitando los golpes, lo que desesperaba a Ace. Sabo, entre risas, lo ayudaba a sacarlo del charco en el que se convertía. Si no entrenas, nunca serás fuerte, le decía Ace con fastidio. Pero sí soy fuerte. ¡Mira! Luffy sonreía y extendía una mano, convirtiéndola en un látigo de agua que envolvía un árbol y lo hacía tambalear. Eso no es suficiente, replicaba Ace. Si solo confías en tu fruta del diablo, alguien que sepa aquí te hará pedazos. Luffy fruncía el ceño. No entendía del todo qué era el Aki, pero recordaba lo que Shanks le había contado. Era un poder misterioso que solo los más fuertes podían usar. Y Ace tenía razón. Si quería convertirse en el rey de los piratas, no podía depender solo de sus poderes de agua. Los tres amigos entrenaban sin descanso. Ace y Sabo le enseñaban a Luffy a pelear con los puños y con armas improvisadas. Al principio, Luffy era un desastre. Sus golpes eran torpes y su coordinación era pésima. Pero tenía algo que Ace y Sabo no: resistencia inhumana y una determinación inquebrantable. Otra vez. Gritaba Luffy cada vez que Ace lo derribaba en una pelea. Sabo, con su estilo de combate más técnico y refinado, lo ayudaba a mejorar su postura y equilibrio. No siempre puedes confiar en la fuerza bruta, Luffy. Aprende a moverte, a esquivar en el momento justo. Las peleas entre los tres eran constantes, y con cada día que pasaba, Luffy se volvía más fuerte. Pero lo más impresionante era su capacidad de adaptación. Aunque todavía dependía mucho de su fruta del diablo, poco a poco aprendía a usar sus puños con más eficacia. Cuando no estaban peleando, cazaban. Ace y Sabo eran los más hábiles con lanzas y trampas, pero Luffy tenía su propia forma de atrapar presas. A veces se convertía en agua y se infiltraba en madrigueras, asustando a los animales hacia sus amigos. Otras veces, simplemente los emboscaba con una enorme ola de agua que los atrapaba y dejaba indefensos.
Eso no es cazar, protestaba Ace mientras Luffy se reía con la boca llena de carne. Eso es hacer trampa. Pero funciona. Respondía Luffy alegremente. Cuando tenían suficiente comida, volvían a su escondite en la cima de un árbol hueco. Allí, asaban la carne y se turnaban para vigilar. En esos momentos, hablaban de sus sueños. Yo voy a ser el hombre más libre del mundo, decía Sabo con una mirada determinada. Yo voy a hacer que el nombre de Gold Ace sea conocido en todo el mundo, agregaba Ace con orgullo. Luffy, con los ojos brillantes de emoción, alzaba los puños al cielo. Yo seré el rey de los piratas. Ace y Sabo solían burlarse de él al principio, pero con el tiempo, entendieron que hablaba en serio. Luffy tenía algo especial, una convicción inquebrantable que los inspiraba incluso a ellos. Pero no todo era entrenamiento y caza. También robaban a los nobles de la ciudad alta. Sabo, con su conocimiento de la nobleza, los guiaba. Sabía exactamente qué casas tenían las despensas más llenas y dónde escondían su dinero. Los nobles nunca miran hacia abajo, les decía. Son demasiado arrogantes para pensar que alguien podría entrar en sus casas sin ser visto. Ace y Luffy no eran muy sutiles, pero con la dirección de Sabo, lograban escabullirse en las mansiones y llevarse todo lo que podían cargar. Rápidamente se hicieron un nombre entre los ricos de Goa, quienes no entendían cómo sus reservas de comida y oro desaparecían de la noche a la mañana. Esos malditos bandidos de la montaña. Se quejaban los nobles, sin sospechar que los culpables eran solo 3 niños. Una vez, en una de sus incursiones más arriesgadas, casi fueron atrapados. Mientras saqueaban una bodega llena de carne seca y pan, un guardia entró inesperadamente. Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Ace reaccionó primero, golpeando al guardia con un puñetazo en la mandíbula. Pero el ruido alertó a los demás. En segundos, la mansión estaba llena de guardias corriendo en su dirección. ¡Corre!, gritó Sabo. Luffy se rió y extendió sus brazos hechos de agua. Yo me encargo. Con un gran movimiento, liberó una ola que recorrió el pasillo, derribando a los guardias como si fueran fichas de dominó. Ace y Sabo se quedaron boquiabiertos. Eso fue increíble, exclamó Ace mientras salían corriendo con las bolsas llenas de comida. De vuelta en la montaña, se sentaron a disfrutar su botín. Luffy, como siempre, intentó comerse más de lo que le correspondía, pero Ace y Sabo se aseguraron de que todos recibieran su parte justa. Fue en una de esas noches, mientras compartían una fogata bajo las estrellas, cuando Sabo sacó una botella de sake robada. Creo que es momento de hacer un pacto, dijo con seriedad. Ace asintió. Si vamos a seguir juntos, debemos ser algo más que amigos. Debemos ser hermanos. Luffy parpadeó, curioso. ¿Hermanos? Sabo sonrió. Si tomamos sake juntos, nuestro lazo será irrompible. No importa lo que pase en el futuro, seremos hermanos para siempre. Ace tomó la botella y sirvió 3 pequeñas copas. Luffy miró el líquido con curiosidad y lo olió. ¿Seguro que esto se bebe? Huele raro. Sí, Luffy, bébelo, dijo Ace con una sonrisa. Los 3 levantaron sus copas. A partir de hoy, somos hermanos, dijeron al unísono antes de beber. Luffy tosió por el fuerte sabor, haciendo que Ace y Sabo se rieran. Desde ese día, su vínculo quedó sellado. No importaría lo que pasara en el futuro, siempre serían hermanos. Pero la paz no duraría mucho. Algo oscuro se acercaba en el horizonte, una amenaza que pondría a prueba su lazo de hermandad. Los días en la montaña Corvo seguían siendo una mezcla de entrenamiento, caza y robos en la ciudad alta. Sin embargo, los 3 hermanos comenzaron a notar que sus enemigos se volvían más fuertes. Los animales del bosque se volvían más agresivos y algunos bandidos intentaban robarles su comida. Fue entonces cuando decidieron que debían volverse aún más poderosos. Un día, mientras exploraban una cueva apartada que Ace había descubierto, se toparon con un pequeño cofre escondido entre las rocas. La madera estaba mohosa por la humedad, pero aún así, parecía intacto. Con curiosidad, Ace lo abrió y en su interior encontraron 2 frutas de aspecto extraño. Una tenía la apariencia de estar envuelta en llamas rojizas con espirales oscuras, mientras que la otra tenía un color grisáceo con patrones que recordaban a cenizas flotantes. Son frutas del diablo, murmuró Sabo con asombro.
como la de Luffy, se tomó la que parecía envuelta en llamas y la observó con detenimiento. Si esto me hace tan fuerte como Luffy, entonces me la comeré. Sin pensarlo más, le dio un mordisco y puso cara de asco. Bli. Sabe horrible. Sabo, viendo esto, tomó la fruta grisácea y también le dio una mordida. Su expresión fue la misma de desagrado, pero tragó de todas formas. Luffy los miraba con una sonrisa divertida. ¿Ahora qué? ¿Se sienten diferentes? Al principio no sintieron nada, pero cuando intentaron levantarse, Ace de repente dejó escapar una llamarada de su mano. ¡Uah! Eso salió de mí. Gritó sorprendido. Sabo intentó hacer lo mismo y, en vez de fuego, su brazo pareció deshacerse en cenizas antes de recomponerse. Esto es increíble, dijo con asombro. Desde ese momento, los tres comenzaron a entrenar sus poderes. Ace aprendió a manipular el fuego a voluntad, descubriendo que podía lanzar llamas y envolver su cuerpo en ellas sin quemarse. Sabo, por otro lado, encontró formas de dispersarse en ceniza para esquivar ataques y luego materializarse de nuevo en cualquier dirección. Luffy, aunque ya tenía su fruta agua, intentó mejorar aún más sus habilidades. Descubrió que, con muchísimo esfuerzo, podía extraer pequeñas cantidades de agua de la atmósfera y usarla como proyectiles, aunque le costaba demasiado y solo podía hacerlo por unos segundos antes de agotarse. Ace y Sabo lo ayudaban, forzándolo a desarrollar nuevas técnicas, mientras que él, en respuesta, intentaba fortalecer sus ataques físicos. Dadan, aunque renuente al principio, terminó aceptando que los tres niños tenían poderes extraordinarios y los obligó a entrenar con disciplina. Si van a andar jugando con fuego y agua en mi casa, al menos háganlo sin quemarla ni inundarla. Gritaba mientras los veía practicar. En el fondo, aunque nunca lo decía, se sentía orgullosa de ellos. Los días pasaron y los tres hermanos se hicieron más fuertes, hasta el punto en que ni los bandidos de la montaña ni los nobles de la ciudad podían hacerles frente. Pero en el horizonte, nuevas amenazas estaban por llegar un día, sin previo aviso, el estruendo de árboles siendo arrancados de raíz resonó por la montaña Corvo. Luffy, Ace y Sabo sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Solo una persona podía ser responsable de semejante destrucción. Garp. El vicealmirante apareció en medio del claro donde los tres hermanos entrenaban, con su típica sonrisa imponente y un aura intimidante. Luffy. ¿Sigues con esa tonta idea de ser un pirata? Rugió mientras se cruzaba de brazos. Luffy se estremeció y dio un paso atrás. Sí, abuelo, seré el rey de los piratas. Gritó con convicción, aunque por dentro sentía que la tormenta estaba a punto de estallar. Garp miró a los otros dos chicos con curiosidad. Tú debes ser Sabo. Así que estos son tus hermanos, Luffy. Entonces, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver cómo Ace liberaba pequeñas llamas de sus manos y Sabo dispersaba cenizas en el aire. Ah. Así que ustedes dos también han comido frutas del diablo. Malditos mocosos, esto los hará más difíciles de entrenar. Sin previo aviso, su puño se movió con una velocidad aterradora en dirección a Ace. Confiando en su intangibilidad, no intentó esquivar el golpe. Pero en el último segundo, sintió un dolor insoportable recorrer su abdomen y salió disparado contra un árbol. Sabo y Luffy quedaron atónitos. Oye, abuelo. Se supone que Ace es un Logia, no puedes golpearlo. Protestó Luffy. Garp sonrió. No puedo. Entonces, ¿qué fue eso? Ace, tosiendo, se levantó con dificultad. Ese golpe fue diferente. No pasó a través de mí, Garp asintió. Eso es haki de armamento, idiotas. Si piensan que son invencibles solo porque tienen frutas del diablo, están equivocados. Muchos enemigos allá afuera pueden hacer lo mismo. Si no aprenden a defenderse, van a morir. Luffy tragó saliva. Abuelo, ¿me puedes enseñar sobre el haki? El vicealmirante cruzó los brazos y lo miró fijamente. Bueno, escuchen, mocosos. Existen tres tipos de haki. El primero es el haki de armamento, que permite endurecer el cuerpo y golpear a usuarios de frutas del diablo como si no fueran intangibles. Mientras hablaba, su puño adquirió un tono negro metálico.
Con suficiente entrenamiento, pueden imbuir sus ataques con Aki y volverse verdaderos monstruos en combate. Los tres niños miraron con asombro. El segundo es el Aki de visión, también conocido como mantra en algunos lugares. Les permite percibir los movimientos de sus oponentes antes de que ataquen. Si lo dominan bien, podrán sentir las presencias a su alrededor incluso sin verlas. Sabo asintió, fascinado por la idea de anticipar los movimientos de sus enemigos. Y el tercero Garp miró directamente a Luffy. Es el Aki del Conquistador. No se puede aprender, solo unos pocos nacen con él. Les permite imponer su voluntad sobre los demás, haciendo que los débiles caigan inconscientes. Luffy sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Yo puedo hacer eso? Garp se rascó la cabeza. Tal vez, pero es demasiado pronto para que lo intentes. Enfóquense en el Aki de armamento por ahora. Sin darles más tiempo para procesarlo, el entrenamiento comenzó. Garp no tuvo piedad. Los lanzaba por los aires, los hacía esquivar rocas gigantes y los obligaba a golpear troncos endurecidos hasta que sus nudillos sangraban. Más fuerte. No pueden esperar a aprender Aki sin romperse en el proceso. Gritaba mientras los golpeaba con ataques imbuidos en Aki, obligándolos a desarrollar resistencia. Ace intentaba envolver sus llamas con Aki, pero le costaba mucho. Sabo, en cambio, tenía una habilidad natural para anticipar los movimientos de Garp, dando señales de que tenía afinidad con el Aki de visión. Luffy, aunque parecía el más torpe, mostraba una tenacidad inquebrantable. Cada vez que caía, se levantaba con una sonrisa desafiante. El entrenamiento duró semanas. Poco a poco, los tres comenzaron a sentir el poder del Aki en sus cuerpos. Ace finalmente logró endurecer sus llamas con armamento, volviendo sus golpes más devastadores. Sabo desarrolló su percepción al punto de esquivar ataques sin verlos venir. Luffy, por su parte, empezó a endurecer partes de su cuerpo líquido, pudiendo lanzar golpes más contundentes sin perder su fluidez. Además, descubrió que podía reforzar sus técnicas de agua con Aki, aumentando la presión y potencia de sus ataques. Garp, viendo el progreso de los tres, decidió aumentar la dificultad. Los hizo pelear entre ellos con los ojos vendados para potenciar el Aki de visión, y les impuso entrenamientos físicos extremos. Subir la montaña con troncos atados a la espalda, nadar contra la corriente de ríos violentos, aunque Luffy solo flotaba sobre el agua con frustración, y resistir los golpes de Garp hasta que pudieran bloquearlos con Aki. Una noche, después de un día especialmente agotador, los tres se recostaron bajo las estrellas, cubiertos de moretones y agotamiento. Este viejo nos va a matar, se quejó Ace. Sabo rió. Tal vez, pero si logramos aguantar, seremos imparables. Luffy sonrió. Voy a ser el rey de los piratas y ustedes dos serán los más fuertes junto a mí. Sin que ellos lo supieran, Garp los observaba desde lejos con una leve sonrisa. Malditos mocosos sí que tienen potencial. El entrenamiento había dado sus frutos. Ace había logrado endurecer sus llamas con Aki de armamento, permitiéndole atacar con un fuego que no solo quemaba, sino que también golpeaba con una fuerza devastadora. Sabo, con su aguda percepción, había refinado su Aki de visión al punto de esquivar ataques sin siquiera verlos. Luffy, por su parte, había desarrollado una habilidad extraña y única. No solo endurecía partes de su cuerpo líquido con Aki, sino que también comenzaba a sentir la voluntad de quienes lo rodeaban de una manera instintiva. Una noche, después de un arduo día de entrenamiento, los tres hermanos yacían en el suelo, exhaustos y cubiertos de moretones. ¿Cómo demonios el abuelo sigue moviéndose a esa edad? Se quejó Ace. Sabo rió. Tal vez no sea humano. Luffy se sentó, mirando sus manos. El Aki es como si pudiera sentir las intenciones de los demás. Es raro. Ace asintió. Sí, es como si el mundo se volviera más claro cuando me concentro. Sabo frunció el ceño. Entonces si podemos ver lo que los demás harán y golpear incluso a los Logia, ¿no seríamos imparables? Luffy sonrió. Exacto. Voy a ser el rey de los piratas con esto. Pero la paz no duraría mucho. En la distancia, el resplandor de un fuego creciente iluminaba el cielo. Un hedor a humo y carne quemada se extendía por el aire. Desde la cima de la montaña, podían ver cómo la terminal gris ardía. ¡Qué demonios!
exclamó Ace, poniéndose de pie. Es la terminal gris, la están quemando. La voz de Sabo temblaba de ira. Luffy apretó los puños. Hay gente ahí. Tenemos que ayudarlos. Antes de que pudieran moverse, la realidad los golpeó como un puño en el estómago. Desde el fuego emergieron figuras oscuras. Los piratas de Blueham. El capitán mismo caminaba al frente, con una sonrisa cruel en su rostro. Vaya, así que los tres mocosos están aquí. Ace gruñó. Blueham. El pirata alzó su espada llameante. Este es el fin de la basura de la terminal gris. Nadie escapará. Los hermanos se prepararon para pelear, pero antes de que pudieran moverse, Blueham se lanzó contra ellos con una velocidad aterradora. Dadan apareció de la nada, interceptando el golpe con un machete improvisado. No tocarás a estos mocosos. Pero Blueham era más fuerte. Con un solo movimiento, lanzó a Dadan contra el suelo, haciéndola escupir sangre. El mundo pareció detenerse. Luffy, Ace y Sabo sintieron una presión en el pecho. El miedo, la impotencia, la furia. Blueham levantó su espada, listo para atravesar a Dadan. Y entonces ocurrió. Un estruendo invisible sacudió la zona. El aire se volvió denso. Los piratas de Blueham comenzaron a caer al suelo, inconscientes. Los animales de la montaña huyeron despavoridos. El fuego pareció temblar, como si el mismo mundo reconociera la presencia de algo aterrador. Luffy estaba en el centro de todo. Sus ojos ardían con una intensidad desconocida. Una presión indescriptible emanaba de él, como si su mera existencia aplastara a los débiles. Ace y Sabo sintieron un hormigueo en la piel. Sus propios cuerpos respondieron al caos. Ace, con la rabia de ver a Dadan herida, liberó su propia ola de poder. Sabo, al ver a sus hermanos reaccionar, sintió su propia determinación estallar. Los tres habían despertado el Haki del Rey. Pero Luffy, el de Luffy era diferente. El propio Blueham se tambaleó, retrocediendo un paso, con gotas de sudor recorriendo su frente. ¿Qué demonios? Dadan, tosiendo sangre, los miró con asombro. ¿Mocosos qué han hecho? Ace respiraba pesadamente, intentando controlar el poder. Eso fue el Haki del Rey, ¿verdad? Sabo tragó saliva. ¿Nosotros tenemos ese poder? Luffy miró sus propias manos, temblando. Yo solo no quería que Dadan muriera. Blueham apretó los dientes, intentando resistir la presión. Malditos, esto no cambia nada. Pero sí lo cambiaba todo. Ellos ya no eran simples niños. Eran monstruos en formación. Y el mundo algún día conocería sus nombres. Pero antes, tenían que sobrevivir. Blueham se tambaleó, intentando recuperar el control de su propio cuerpo tras la ola de Haki del Rey que acababa de barrer el área. Su mandíbula se apretó al ver a sus hombres desmayados en el suelo. Malditos mocosos, ustedes no deberían tener ese poder. Su rabia se convirtió en una orden. Aún quedaban piratas en pie, los más fuertes de su tripulación, aquellos que habían logrado resistir el Haki. Con gruñidos de furia, desenfundaron sus armas y cargaron contra los tres hermanos. Ace fue el primero en reaccionar. Con su recién dominado Haki de armamento, envolvió sus puños en fuego endurecido y golpeó al primer pirata que se le acercó. El hombre, confiado en que el fuego pasaría a través de él como antes, se sorprendió cuando el golpe lo lanzó por los aires, dejándolo inconsciente al chocar contra un árbol en llamas. No somos los mismos de antes. Ace rugió mientras su cuerpo ardía con intensas llamas. Sabo, por su parte, se movía con una fluidez impresionante. Gracias a su afinado Haki de visión, podía leer cada ataque de los enemigos antes de que ocurriera. Se deslizaba entre las espadas y disparos con facilidad, golpeando con puños recubiertos de cenizas endurecidas por Haki. Un pirata intentó apuñalarlo por la espalda, pero Sabo, sin siquiera mirar, giró y le asestó un codazo en el estómago, dejándolo fuera de combate. Tienen que hacerlo mejor que eso. Exclamó con una sonrisa confiada. Luffy, por otro lado, estaba en su propio mundo. Ahora comprendía lo que había sentido durante el entrenamiento con Garp. La voluntad. Podía sentir la intención asesina de Blueham dirigiéndose hacia él. Su cuerpo reaccionó instintivamente. Cuando el capitán pirata se lanzó con su espada bañada en llamas, Luffy no esquivó, sino que transformó su cuerpo en agua, dividiéndose en múltiples chorros antes de reformarse a un lado. Maldito mocoso.
Blueham giró con furia, atacando con otro corte. Esta vez, Luffy endureció su brazo con haki de armamento y bloqueó la espada con su propia mano, deteniéndola en seco. Blueham abrió los ojos con sorpresa. Eso no es posible. Luffy sonrió. Pues sí lo es. Antes de que Blueham pudiera reaccionar, Luffy lanzó un puñetazo directo a su rostro. La fuerza del impacto lo envió volando varios metros, chocando contra el suelo y rodando entre las llamas. Pero la batalla no había terminado. Desde la distancia, el sonido de pasos pesados se escuchó. Los guardias de la ciudad habían llegado. No dejen que los plebeyos escapen, ordenó uno de los oficiales, apuntando con su rifle. Los guardias no estaban ahí para salvar a nadie. Habían permitido el incendio de la terminal gris y ahora querían asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. Ace, Sabo y Luffy se miraron con el mismo pensamiento en sus cabezas. Estaban rodeados. Pero rendirse no era una opción. Los tres se prepararon para pelear una vez más, listos para enfrentarse no solo a los piratas de Blueham, sino también a la injusticia de la propia ciudad. Porque ellos no eran simples niños. Ellos eran hermanos. Y lucharían juntos hasta el final. El fuego rugía a su alrededor, consumiendo la terminal gris en un infierno de cenizas y humo. La lucha contra Blueham y sus piratas había sido brutal, pero ahora los tres hermanos se enfrentaban a un enemigo aún más peligroso. Los guardias de la ciudad, quienes no mostraban piedad en su intento de eliminar a los sobrevivientes del incendio. Ace, Sabo y Luffy jadeaban, cubiertos de heridas y sudor. Aunque sus haki los hacían formidables, el desgaste comenzaba a hacerse evidente. Maldita sea, murmuró Ace, con los puños aún envueltos en llamas negras. Habían derrotado a varios piratas y guardias, pero no dejaban de llegar más refuerzos. Sabo escupió sangre y se apoyó en su rodilla. No podemos seguir así por mucho tiempo. Luffy, aunque jadeante, aún se mantenía firme. Su cuerpo líquido le había permitido evitar muchos golpes, pero usar el haki de armamento constantemente le exigía demasiado. Su control sobre el agua de la atmósfera aún no era perfecto, y ahora apenas podía reunir fuerzas para crear ataques fuertes. Los guardias avanzaron, rifles en alto. Fuego. Los disparos resonaron en el aire. Luffy reaccionó instintivamente, levantando una barrera de agua con su poder. Las balas se hundieron en la pared líquida, frenadas antes de alcanzarlos. Pero mantenerla en pie le costaba energía, y su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Uno de los oficiales sonrió con crueldad. Están acabados, mocosos. Se los advertimos. Ace apretó los dientes y cargó con su haki de armamento. Como si nos fuéramos a rendir ante ustedes. Sabo lo siguió, golpeando con sus puños endurecidos en ceniza, pero ambos estaban agotados. Cada ataque les costaba más esfuerzo, y los guardias lo notaron. El capitán de la guardia, un hombre alto y fornido con una cicatriz en el rostro, los miró con desprecio. No son más que ratas peleando en la basura. Se preparó para asestar un golpe final, pero entonces, el viento cambió. Un aura sofocante y poderosa llenó el lugar, deteniendo a todos en seco. Ace, Sabo y Luffy sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. De entre el humo y las llamas, una figura imponente emergió. Un hombre de mirada severa y cabellos oscuros se detuvo frente a ellos, su capa ondeando con el viento. Su mera presencia hizo que muchos de los guardias sintieran un terror inexplicable. Luffy lo miró con sorpresa. ¿Quién es? Los guardias lo reconocieron al instante, sus rostros palideciendo. Es él. Monkey D. Dragon. El líder del ejército revolucionario había llegado. Sin decir una palabra, Dragón levantó su brazo y el viento rugió como si obedeciera su voluntad. En un instante, un torbellino barrió la zona, levantando polvo y cenizas, arrojando a los guardias al suelo como muñecos de trapo. Los sobrevivientes de la terminal gris, que habían estado acorralados, sintieron un rayo de esperanza. Dragón los miró y habló con voz firme. Aquellos que han sido olvidados por el gobierno mundial, aquellos que han sufrido bajo la injusticia de los nobles, vengan conmigo. No permitiré que mueran aquí. Las palabras resonaron en el corazón de Sabo. Toda su vida había sido una lucha contra el destino impuesto por los nobles. Su familia quería convertirlo en uno de ellos, un engranaje más de un sistema corrupto. Pero aquí, en la terminal gris, encontró la verdadera crueldad de los poderosos. Y ahora, tenía una oportunidad.
Ace y Luffy lo miraron cuando dio un paso adelante. «Sabo, ¿qué haces?», preguntó Ace con el ceño fruncido. El chico de cabellos rubios apretó los puños. «Voy con él». Luffy parpadeó. «¿Qué?». Sabo respiró hondo. «No puedo quedarme aquí, no puedo quedarme en Goa, ni vivir con los nobles, no quiero ser parte de este mundo podrido. Si Dragón está luchando contra esto, quiero luchar también». Ace se quedó en silencio por un momento antes de gruñir. «TCH, maldito idiota». Luffy bajó la mirada. No quería separarse de Sabo, pero entendía lo que significaba para él. Sabo les dedicó una última sonrisa. «Nos volveremos a ver. Lo prometo». Dragón puso una mano en su hombro y asintió. «Nos vamos». El viento volvió a rugir, y en un abrir y cerrar de ojos, los revolucionarios desaparecieron en la tormenta. Ace y Luffy quedaron de pie entre los escombros, viendo cómo su hermano tomaba su propio camino. La noche ardía detrás de ellos, pero sabían que su historia no terminaba allí, porque algún día, volverían a encontrarse. El incendio de la terminal gris había terminado, pero las cicatrices que dejó seguían frescas. Ace y Luffy regresaron con Dadan y los bandidos, cargando su agotamiento tanto en el cuerpo como en el corazón. Dadan estaba malherida. Había protegido a Luffy y Ace con todo lo que tenía, pero el enfrentamiento con Blue Ham la dejó al borde de la muerte. Durante días, apenas podía moverse. Luffy, aún afectado por la partida de Sabo, se encargó de cuidarla con esmero. Limpiaba sus heridas, le llevaba agua y trataba de hacerla reír con sus ocurrencias, aunque por dentro sentía un vacío. Ace, en cambio, mantenía una actitud distante. No hablaba mucho y pasaba la mayor parte del tiempo entrenando en la montaña. Su manera de lidiar con la pérdida de Sabo era endureciéndose más, volviéndose más fuerte. Luffy y su dolor. Cada noche, Luffy se recostaba en el techo de la cabaña de Dadan y miraba las estrellas. «Nos volveremos a ver. Lo prometo». Esas habían sido las últimas palabras de Sabo antes de irse. Pero Luffy no podía evitar preguntarse, ¿realmente lo harían? No importaba cuánto intentara no pensar en eso, su corazón se sentía más pesado cada día. Un golpe en la cabeza lo sacó de sus pensamientos. «Deja de hacer esa cara de idiota», gruñó Ace, con los brazos cruzados. Luffy se sobó la cabeza y frunció el ceño. «No estoy haciendo cara de idiota». «Sí lo haces. Has estado todo triste desde que Sabo se fue». «Ya basta». Luffy apretó los puños. «¿Cómo puedes decir eso? Sabo era nuestro hermano». Ace chasqueó la lengua. «Y sigue siéndolo. Pero eso no significa que tengas que quedarte lloriqueando». «No estoy lloriqueando». «Sí lo estás». Luffy intentó responder, pero se quedó callado. Sabía que Ace tenía razón, pero eso no hacía que su dolor desapareciera. El entrenamiento y la evolución de Ace al día siguiente, Ace llevó a Luffy a entrenar sin darle opción a negarse. Se internaron en la montaña, donde Ace había estado entrenando en secreto. Cada día, Luffy tenía que soportar duros combates contra él. Ace usaba su fuego con cada vez más precisión. Su haki de armamento era más sólido y sus ataques más certeros. Luffy, por su parte, comenzó a mejorar su control sobre el agua. Ya no dependía solo de su estado líquido, sino que intentaba manipular la humedad del aire con más eficacia. Aunque aún no podía hacerlo bien, sus intentos se volvieron más constantes. Día tras día, se enfrentaban hasta caer agotados. Pero la actitud de Ace seguía siendo fría. Cada vez que Luffy hablaba de Sabo, Ace lo cortaba con un golpe en la cabeza. Cada vez que Luffy parecía deprimido, Ace lo obligaba a seguir entrenando hasta el agotamiento. Al principio, Luffy pensó que su hermano se había vuelto cruel. Pero con el tiempo, empezó a notar pequeños cambios. Ace no lo decía en voz alta, pero lo ayudaba más de lo normal. Si Luffy se lastimaba, Ace le arrojaba un vendaje sin mirarlo. Si Luffy se quedaba dormido al aire libre, Ace lo cubría con su capa antes de marcharse. No era el mismo Ace de antes. Pero tampoco era el Ace frío que intentaba aparentar ser. Un día, después de un entrenamiento especialmente agotador, Luffy cayó al suelo, jadeando. «Maldita sea, tú sí que pegas fuerte», murmuró. Ace se dejó caer a su lado, también respirando con dificultad. Hubo un largo silencio entre los dos, solo el sonido del viento y los grillos nocturnos los acompañaban. Y entonces, Ace habló.
Luffy, algún día seremos piratas. Luffy giró la cabeza para mirarlo. Ace continuó, con los ojos fijos en el cielo estrellado. Vamos a salir al mar y vamos a ser libres. No importa qué tan jodido esté este mundo, haremos lo que queramos, cuando queramos. Luffy sonrió. Sí, voy a ser el rey de los piratas. Ace soltó una risa baja. Ah. Ya veremos quién se hace más famoso primero. La partida de Ace. El tiempo pasó y los dos hermanos siguieron creciendo. Dadan se recuperó por completo y, aunque nunca lo admitiría, estaba orgullosa de los dos. Pero entonces, llegó el día que Ace había estado esperando. El día en que partiría al mar. Con una capa negra sobre los hombros y su característico sombrero de vaquero, Ace miró a Luffy con una sonrisa desafiante. Bueno, mocoso, es hora de que me vaya. Luffy apretó los puños. No quería que se fuera, pero sabía que no podía detenerlo. Ace le revolvió el cabello. No te preocupes. Aún me debes una pelea para ver quién es más fuerte. No vayas a morir antes de eso. Luffy lo miró con el ceño fruncido. No voy a morir, idiota. Ace rió. Eso quiero ver. Sin más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el puerto. Luffy lo vio alejarse hasta que desapareció en el horizonte. Se quedó de pie, con la brisa marina agitándole el cabello, con una promesa en su corazón. Ace Sabo, algún día nos volveremos a encontrar. Y con esa determinación, siguió entrenando. Porque su viaje aún no había comenzado. Los años pasaron y Luffy nunca dejó de entrenar. Aunque Ace ya no estaba y Sabo seguía en algún lugar desconocido, su determinación jamás flaqueó. Día tras día, se empujaba a sus límites, perfeccionando sus habilidades y puliendo cada aspecto de su fuerza. Dadan y los bandidos a veces lo observaban desde lejos, incapaces de creer cuánto había crecido. El niño torpe y cabeza hueca de antes ahora era un guerrero formidable. Su control sobre la fruta del diablo Luffy había dominado su fruta mítica Logia Mizu Mizunomi a un nivel impresionante. Estado líquido. Ya podía transformar todo su cuerpo en agua con fluidez, permitiéndole moverse como un río en medio de la batalla. Proyectiles de agua. Sus golpes ahora podían lanzar chorros de agua a alta presión, lo suficientemente poderosos como para atravesar árboles y rocas. Espejismo acuático. Podía reflejar la luz en el agua para crear ilusiones momentáneas y confundir a sus enemigos. Resistencia a la deshidratación. A diferencia de antes, ahora podía mantener su forma acuosa por más tiempo sin agotarse rápidamente. Sin embargo, su mayor logro fue algo que le tomó años perfeccionar. Después de incontables intentos y fallos, Luffy finalmente había logrado extraer agua de la atmósfera. Era increíblemente difícil. Requería concentración y un esfuerzo tremendo. Pero ahora, incluso en tierra, podía tener agua a su disposición. No obstante, aún no era suficiente. No podía confiar completamente en esa habilidad, así que desarrolló un plan adicional. Siempre llevaba consigo una jarra de agua con 5 litros de agua de mar. Con esta reserva, podía asegurarse de que siempre tendría agua lista para pelear, incluso en los momentos más desesperados. Aquí. Su verdadera carta bajo la manga. El entrenamiento con Garp había sido solo el comienzo. Luffy pasó años perfeccionando su Haki y ahora era mucho más fuerte que antes. Haki de armamento. Ahora podía endurecer partes de su cuerpo líquido con un tono negro metálico, haciendo que sus golpes fueran devastadores. Incluso podía mezclarlo con sus ataques de agua, aumentando la presión y el impacto de sus técnicas. Haki de visión. Su capacidad de prever los movimientos de sus enemigos se había afinado. Ya no dependía solo de su instinto, sino que podía sentir ataques segundos antes de que ocurrieran. Haki del conquistador. Aunque rara vez lo usaba, sabía que tenía el potencial de doblegar a los más débiles con su voluntad. En momentos de gran emoción o peligro, su Haki del rey se desataba, derribando a cualquiera con una determinación menor a la suya. Técnicas y ataques desarrollados. A lo largo de los años, Luffy creó varias técnicas únicas combinando su fruta, Haki y su creatividad en combate. Mizu Geyser, geyser de agua. Golpea el suelo o una superficie con gran presión, haciendo que un chorro de agua a alta velocidad salga disparado. Útil para ataques sorpresa o para impulsarse. Kaikiusu, remolino del estrecho.
crea un remolino giratorio con su propio cuerpo líquido y lo lanza contra su oponente, atrapándolo en una corriente incontrolable. Mitsurisei, meteoro de agua. Condensa una gran cantidad de agua en una esfera y la lanza como un proyectil de alta velocidad, capaz de atravesar incluso el acero. Seika Itate, escudo del mar. Usa su agua mezclada con Aki de armamento para crear un escudo líquido que puede desviar ataques físicos e incluso algunos de Aki. Kaishin Aki, maremoto del rey. Su ataque más peligroso. Libera su Aki del conquistador mientras desata una ola de agua, creando una presión intensa capaz de dejar inconscientes a los más débiles y desorientar a los fuertes. Cada uno de estos movimientos lo hacía aún más peligroso. Luffy ya no era un niño que jugaba a ser fuerte. Ahora era una verdadera fuerza de la naturaleza. El último día antes de zarpar con 17 años, Luffy miró hacia el mar desde la costa de la Villa Fosa. Todo estaba listo. Su entrenamiento estaba completo. Su destino lo esperaba. Dadan y los bandidos lo miraban desde la distancia, fingiendo desinterés. Pero en el fondo, sabían que estaban orgullosos de él. Makino, la amable tabernera, le había preparado un último banquete antes de partir. El alcalde, aunque no aprobaba su sueño, no pudo evitar sonreír al ver lo decidido que estaba. Y Luffy, con su inconfundible sonrisa en el rostro, se puso su sombrero de paja. Vamos. Es hora de comenzar mi aventura. Sin mirar atrás, se lanzó al mar en su pequeño bote, con un solo pensamiento en mente. Voy a ser el rey de los piratas.